conmigo aquí en el estudio Carlos Béjar, abogado senior de Holland and Knight, especialista en comercio internacional, por supuesto, doméstico. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues te preguntaba fuera del aire cómo has visto todo el proceso, esta segunda ronda. Seguimos a la mitad de ella. Mañana termina la fase mexicana, luego vendrá la canadiense nuevamente. ¿Cuál es tu opinión, digamos, del conjunto de todo lo que has visto? Bueno, creo que lo comentábamos ahorita fuera del aire, la negociación como tal, en el tema técnico va bien, ¿no? Va como se venía planteando, con una agenda, se está definiendo cuál va a ser el universo de temas, cuál va a ser la ambición en cada uno de ellos. Yo creo que eso, los reportes que han salido son, ahora sí que, by the book, ¿no? Como dirían. Sí. Pero en la agenda política, digamos, en la discusión política en medios, pues sigue manejándose este fantasma de la denuncia. Y creo que lo que hizo bien el gobierno de México, a mi parecer, fue esta publicación en el sentido de que no van a estar negociando en medios el Tratado de Libre Comercio. Y eso me parece muy, muy positivo, porque pues, al final del día, pues, si el señor Trump desea denunciar el tratado, pues es su facultad, es su decisión, es su costo político, es él el que será responsable de la afectación económica en la zona de libre comercio y particularmente a su país. Y pues yo creo que la Secretaría de Economía, el gobierno de México y el gobierno de Canadá han sido más cautos en eso, ¿no? Verías, porque el fin de semana veía que hubo una llamada entre Justin Trudeau, el primer ministro, y Donald Trump, y se mandaban señales, o por lo menos así parecía, de no va a ocurrir gran cosa en Estados Unidos y Canadá. Cabe la posibilidad y la ves viable en términos de que mantenga la parte con Canadá y denuncie, digamos, la parte con México, que sería el fin del Telecán como lo conocemos, sin perder la parte canadiense. Pues Daño mira, comercial. lo que es cierto es que si se llegara a denunciar el Telecan, ellos dos tienen un tratado que está suspendido, que podría entrar Ah, en vigor. Ahora a lo mejor Canadá recibe una doble denuncia, ¿no? claro. El otro tema es, yo creo que esta es una cuestión de reportes, ¿no? O sea, lo que se le vaya a reportar al Ejecutivo como resultado de cada ronda. Y si Canadá es el que está dando los problemas para avanzar en la negociación, pues yo creo que no tendría mucho sentido denunciarlo con México, a menos de que ya esté preestablecida la decisión de denunciar únicamente con México. Pero yo creo que esto va a ser, esta tensión va a estar permanente ronda con ronda. Ahora, mientras más avancemos, esa tensión en teoría tendrá que ir disminuyendo, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿cómo lo ves en términos de tiempos? ¿Podríamos lograrlo a principios de 2018 o por la complejidad de lo que estamos viendo desde óptica puramente técnica, podríamos llegar al verano de 2018? Mira, yo en mi experiencia es imposible, así te lo diría, que lleguemos a un fin de negociaciones a finales de este año o principios del siguiente. El único escenario posible para mí, para que esto se dé, es utilizando los textos del TPP, porque ya estuvimos los tres países, ya se discutió y entonces es más fácil llegar a acuerdos. Ahora, si la intención es realmente hacer enmiendas importantes, relevantes que nos distancien del TPP, no veo cómo. Porque como también lo mencionábamos en aquella ocasión, ya el tema arancelario pues ya está liberado, ya estamos en cero. Entonces no habría una discusión más que en las reglas de origen, más que en algunas disposiciones de propiedad intelectual, laboral, ambiental, y pues los temas nuevos que traen, que es el de las reglas de origen, que es el más complejo, ¿no? Yo creo que... Y justo te quería preguntar porque me parece relevante distinguir entre reglas de origen y contenido regional. He visto que hay cierta confusión con respecto a ello. ¿Nos podrías explicar cuál es la diferencia entre reglas de origen, contenido nacional y cuál es el meollo de la discusión? Sí, yo creo que lo que comentas es contenido nacional, regional. O sea, una cosa es Digo, decir, regional, yo sí. quiero que en este producto haya un contenido nacional y eso en muchos casos está prohibido. Lo que pides en las reglas de origen es más bien que haya un contenido regional. Es decir, mientras X porcentaje de un producto sea de cualquier país de la región, el producto va a tener la preferencia arancelaria de cero. Si no llegamos a ese porcentaje, pues no va a tener esa preferencia. Ahora, las reglas de origen también se dividen por grupos. Hay reglas de origen que son meramente por transformación. A lo mejor no hay insumos en la región del Telecán para generar algún producto. Lo tenemos que traer todo de fuera. Bueno, si la transformación sale de algún país del Telecán, también se puede otorgar la regla de origen. El otro sería, por ejemplo, por valor. Oye, a lo mejor no todo el porcentaje de los productos, pero el valor del producto, uno de los elementos de ese producto son mayoritariamente un valor de la región. Entonces también le das la regla de origen. Entonces hay tres diferentes fórmulas y la idea es precisamente que sea de la región. Imagínense, ahorita es complicado, además, iba a comentar, identificar cuándo un bien es originario
Imagínate ahora verlo por región, imagínate ahora verlo por país, es decir, que el Sí, contenido sería una específico, cosa. no, bueno, el enforcement, la vigilancia de estas reglas nos va a superar en presupuesto. Claro, y por ejemplo me decían, uno puede traer acero de Corea del Sur, ¿no? Yo pensaba que era chino, pero me decían que de Corea del Sur en el sector automotriz, lo estampas en México y ya sale, digamos, con contenido regional o está bajo las reglas de origen. ¿Es correcto esto? Es decir, lo traigo a México, lo estampo, pero como no hay, en el caso del acero podrías Ujú, encontrar acereros en México, en Estados ujú. Unidos o Canadá, pero hay otros componentes que simplemente no los producimos. Es decir, si uno quisiera hacer pues un electrónico más complejo, se hacen en Asia, ya está. Si lo quieres hacer con reglas de origen del Telecán o contenido de origen del Telecán de los tres países, simplemente no, pues te sube la estructura de Exacto, costos. encarecerías el producto, lo eres no competitivo. Ahora, el ejemplo del acero es muy desafortunado porque las industrias del acero están enfrentando un gran dumping, ¿no? Chino. Chino. Y bueno, el mencionar el ejemplo del acero ya por sí es complejo, ¿no? Pero como bien mencionas, hay productos que llevan insumos que únicamente se producen en determinada región o que el costo de producirlo en este país es altísimo, entonces lo tienes que traer de otro lado. Y así son los negocios y es lo que hay que comprender. Si tú hoy quisieras hacer, por ejemplo, teléfonos, entonces, ¿sabes qué? Yo me dedicaba a hacer teléfonos, tengo este capital, conseguí unos inversionistas, vamos a hacer teléfonos. ¿Por qué lo haría 100% en México? Oye, ¿quién hace la carcasa? ¿Quién hace los chips? ¿Quién hace la cámara? Vas a agarrar de todos lados donde estén los mejores precios y lo vas a ensamblar en el lugar que te dé las mejores condiciones. Y esa es la ventaja comparativa que existe en la globalización y en los principios que fundamentan el libre comercio. El traer de donde se hace el producto, el mejor producto al mejor precio, los insumos para su elaboración final, que cada quien se dedica a lo que es bueno. Y una ventaja comparativa nos lleva al tema del salario mínimo, que es una ventaja Ajá, comparativa de los países en desarrollo, que es otro de los temas que está ahorita claro. cada vez más discutido en esta negociación, ¿no? ¿Lo ves, Es decir, cuando se negocia, por ejemplo, el salario mínimo, las compensaciones y los canadienses, los sindicatos tienen el interés, obviamente los estadounidenses, ¿es factible que esto ocurra? Digamos, tú que tienes experiencia en esa parte, ¿se puede decir, bueno, México pacta qué podemos pactar? Porque además las manufacturas, pues ni siquiera es el salario mínimo. No, mire, yo creo que el tema laboral de entrada no es un tema del tratado per se. El tema laboral es un tema de acuerdos internacionales de trabajo, está la Organización Internacional del Trabajo, hay foros para atender todo eso. El tema del trabajo y el comercio ya es un poquito más específico. Y el tema específico, ya más de tal detalle, es el dumping salarial, ¿no? Que esté realmente tomando medidas que estén incumpliendo con requisitos internacionales, porque deben ser internacionales, no bilaterales o no nacionales, internacionales, que los estés violentando y a costa de eso estés exportando. Eso lo Claro, entiendo. Si, por ejemplo, sí, algún ejemplo muy absurdo, ¿no? Muy evidente. Si usas trabajo infantil, oye, claro, pues no, eso está prohibido hasta sí, constitucionalmente. sí. Entonces, si tú mandas productos con trabajo infantil, pues claro que deberían de bloquearte, yo creo que la entrada y nadie podría defender una cuestión así. Pero el tema de salarios mínimos es extremadamente técnico. Salarios mínimos comprados con qué? Con una economía de primer mundo como Exacto. Estados Unidos y Canadá, salarios mínimos con base a la canasta alimenticia, etcétera, ¿no? Es un tema muy delicado que también nos lleva al tema de las migraciones. Si empezamos con incrementos artificiales del salario mínimo, pues vas a tener más gente en el desempleo, vas a tener más inflación y vas a tener más gente que se va a ir a Estados Unidos o a Canadá a buscar empleo. Entonces, el mejor muro que pueden estar construyendo en Norteamérica es el Tratado de Libre Comercio. ¿Quieres detener las migraciones? ¿Quieres tener la gente en su país? Dale una buena relación económica, una solidez económica interna, permitan que haya comercio, sigan trabajando en este tratado. Quieren que haya los problemas que tanto le teme Estados Unidos, quiten el Tratado de Libre Comercio y corren la cruzada del muro porque eso no va a detener la ola de inmigrantes, de inseguridad, etcétera, y etcétera que traes. Pues muy interesante, Carlos. Siempre un gusto platicar contigo. Sin duda el tema de la prosperidad compartida de los tres países es el eje de la discusión Claro. y muy interesante también saber tu óptica porque es muy complejo negociar, ¿no? Es decir, uno puede dar buenas señales. Vamos a pensar que la opción de la Coparmex, llevar el salario mínimo a 92 pesos, toma atracción, pero eso no podría estar contenido dentro de un tratado, ¿no? Porque las condiciones van variando
y no te podrías comprometer a que en 2019 lo vas a aumentar X porcentaje. Quizás el mínimo sí, pero en las manufacturas no, ¿no? Que Sí, eso- no, además, el tema que sí está, por ejemplo, lo comentábamos, es los principios internacionales, está, por ejemplo, la libre asociación. Oye, que tú tengas Ah, una claro. buena negociación con tus empleados, eso hace que a lo mejor en esa industria en específico los salarios sean más altos, como ocurre de cierta forma en la Sí, práctica, pero que sea una negociación más real, ¿no? Ese tipo de conceptos, pues, van impactando sobre los salarios, no sobre el concepto de salario mínimo. ah, Hay países que claro. no lo tienen. Sí, sí, Singapur, por ejemplo, no lo tiene. claro. Y ellos trabajan por un tema de ganancias de las empresas y de repartición de utilidades mucho más complejos y distintos, ¿no? Entonces, el tema da para hablar de mucho. Yo creo que invitar a alguien de la Secretaría del Trabajo hace mucho sentido para ver este tema, ¿no? Y Por sacarlo de la supuesto. Y canasta del entenderlo. comercio. Claro. Pues muy bien, muchas gracias, Carlos. A ti. Ahí escuchamos a Carlos Béjar, abogado senior de Holland and Knight. Soy Rodrigo Pacheco, le agradezco mucho que me haya acompañado. Le deseo que tenga un excelente inicio de semana.